presidentes de la historia del Perú. Ojo, ojo acá. Lanzo la primera pregunta. ¿Quién fue el padre de la historia republicana? Jorge Basadres. Claro, muy bien. Ya ha venido varias veces el examen. Jorge Basadres. Esto vamos a tratar de resumir un contexto tan amplio que es la historia de la República del Perú en torno a los presidentes. Entonces, vamos a empezar cuando terminó la batalla de Junín y Ayacucho. ¿Quién se quedó gobernando el Perú? Simón Bolívar. Muy bien, participa, muy bien, participa. Simón Bolívar. Y recuerda que Bolívar creó una constitución. ¿De qué año? La vitalicia. 1826, la vitalicia. ¿Pero llegó a aplicarse? No, por eso es que muchos la descartan, ¿no? Incluso la de 1823 también, que no llegó a ser aplicada como tal, que ahí, según la gran mayoría, llega el primer presidente con José de la Riva Agüero. Pero como José de la Riva Agüero no entró en el cargo, también queda descartado por muchos. Y se asume que él se nombró presidente, por lo tanto, no puede ser el presidente más antiguo constitucionalmente hablando. Claro, entonces, hablaríamos de José de la Mar, el presidente constitucional del Perú. Si te preguntaran en el examen, ¿quién es el presidente constitucional del Perú? Entonces, porque ya los poderes del Estado ya están formalizados. Es más, el Estado como tal ya existe. España ha reconocido la independencia del Perú y como tal está ya, entonces, valga la redundancia, el primer presidente constitucional del Perú. ¿Correcto? Sí. Que por cierto ¿va a crear qué cosa? Una constitución. ¿De qué año? 1828. Muy bien. Y con él se inició la guerra con la Gran cuando también los iquichanos de Huanta, igual que hoy está habiendo esta revuelta social, no aceptaron al gobierno de José de la Mar. ¿Por qué los iquichanos de Huanta, rebeldes estos, se volvieron contra José de la Mar, contra el primer presidente constitucional del Perú? ¿Saben por qué o no? Porque cuando José de la Mar entra en el gobierno, no hay un cambio que tanto se había pedido. O sea, de 300 años de vida española, pasamos a una vida republicana independiente, pero donde los indios seguían siendo tratados como indios o seguían trabajando en las minas mineras, ¿sí o no? Entonces, no hay un cambio como tal. Muchos dicen que solamente se cambia la bandera española por una peruana, pero el pensamiento español de quienes gobernaban nuestro país desde José de la Mar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, un tiempo de anarquía llegó. ¿Recuerdan ahí? Luego de la anarquía, Castilla empezó a gobernar. Vivanco incluso antes. Vivanco, Castilla, Echenique, Castilla. Recuerden, San Román, 10 Canseco. Luego, ¿quién viene? PC. Claro. Mariano Ignacio Prado y José Balta. Y ahí terminaría el primer militarismo, que al final voy a explicar con mayor certeza estas etapas, ¿ya? Primero hay que entender cuáles son las obras más importantes en esta etapa llamado primer militarismo. Recordemos, José de la Mar, la guerra con la Gran Colombia, donde el Perú incluso pierde en Portete de Tarqui. Ojo ahí, ¿no? Para ir en busca de Guayaquil contra Simón Bolívar. Bueno, hay toda una historia ahí, ¿no? Entonces, hablamos de José de la Mar. José de la Mar, el ejecutivo débil, le decían. Viene Gamarra, obras de Gamarra. Y creo el departamento de Amazonas. Esa, viene el examen. Creó el departamento de Amazonas, como también se da el segundo debate doctrinario. Profesor, ¿por qué es importante el segundo debate doctrinario? Porque se asume una postura filosófica, política e ideológica para nuestro país. O nuestro país se basa en un ideario autoritario o liberal que estaba en boga en el mundo. Pero si te das cuenta, al día de hoy,
nuestro país sigue siendo un país, ¿qué cosa? Un país conservador. Y a la vez, un país con atisbos de liberalismo. Liberalismo. Ojo ahí, ojo ahí. Voy de nuevo. Entonces, tenemos José Lamar Gamarra. Gamarra. Otra obra fuera del departamento de Amazonas. La maternidad de Lima. Fundó la maternidad de Lima. Vamos, Lamar, Gamarra, Orbe. Creó una constitución. ¿De qué año? Vamos. 39. La de 1834. Ojo ahí, ojo ahí. Vamos a ver. Orbegoso. Termina Orbegoso. Aunque, repito, antes de terminar con Orbegoso, debe haber alguna obra más. ¿Qué obra más hay Orbegoso? El abrazo de Maquinguayo. Aparte del abrazo de Maquinguayo, se creó la Beneficencia Pública de Lima. Esa ya ha venido varias veces en el examen. Repito, Lamar, Gamarra, Orbegoso, Sala, Berry. Ya el pueblo más o menos va notando un atisbo de racismo y discriminación, y que es lo que hoy existe en nuestro país, repito, como una tara mental. Lamentablemente no se ha cambiado, porque es lo que no se ha cambiado es la educación. Porque si no cambias la educación, pues ¿cómo piensas cambiar esa idea antigua de racismo, discriminación, que hasta el día de hoy existe? ¡Ojo! ¿Notas ahí? Profesor, ¿y por qué el odio a Bolivia? Hasta el día de hoy nadie sabe cuál fue la razón del por qué Bolivia se separa de Perú, llamado en el tiempo del virreinato el Alto Perú. Profesor, pero siempre Bolivia como pueblo aymara siempre ha vivido como Arequipa, ¿no? Sentirse una república independiente al Perú. Pero profesor, dicen que es Simón Bolívar quien separa. No, Bolívar solamente le dio la firma de separación, porque los aymaras ya querían separarse. Es más, en la nación aymara, el Alto Perú, después de la independencia, también gobernaban criollos, sobre todo en la zona de Sucre. O sea, lo que hay en Perú, esta fase de discriminación entre el que está abajo y el que está arriba, también se da en Bolivia, similarmente. Pero bueno, Salaverry va a ser para muchos el presidente más joven de la historia del Perú. Correcto. Entonces tenemos Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, que se va a ir contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, Salaverry odiaba a Santa Cruz? Porque ya había un proyecto político de Santa Cruz, unir Perú y Bolivia nuevamente en la Confederación Perú-Boliviana. Ah, ya, bacán, profe. Pero ¿dónde estaba el odio? El odio estaba en que el señor Santa Cruz era natural de Bolivia. Pero entonces, ¿cómo puede ser presidente del Perú? Es que hay un lapso que en ese tiempo todavía se aceptaba todavía a Bolivia como tierra peruana. Pues podían presentarse a elecciones. Profesor, pero fuera de esto, ¿quién contribuyó a que el gran proyecto de la Confederación Perú-Boliviana, que nadie sabe si nos iba a ir bien o mal, pero o te arriesgas o no ganas nada también? Ese es otro punto, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron en contra del proyecto? Bajo el racismo, discriminación y contra la ciudad de Santa Cruz, que quería cambiar muchas cosas en nuestro país. Ramón Castilla, el mismo Gamarra, Torrico, Vidal, bueno, casi todos sus disque amigos, porque el primer militarismo o los mariscales de Ayacucho se asumen que ellos son los ganadores de la batalla de Ayacucho y asumen ¿qué cosa? Que ahora ellos deben ser los presidentes del Perú. Pero entre amigos, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado, golpe de Estado. Hoy, vacancia, 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 vacancia. Ese es nuestro país. Y hay que entenderlo, y hay que saber interpretarlo, y hay que saber, creo que entenderlo. Esa es la palabra, ¿no? Hay que saber entender a nuestro país. Pero para ello, como les digo, para entender y cambiar nuestro país, no hay otra que la educación, jóvenes. No es que ganando más plata o que crece nuestra posición económica, va nuestro país a crecer desde el punto de vista científico, ideológico, qué sé yo, epistemológico. No, sino hay
una inversión en la educación como debe de ser, esto no va a crecer. La economía va a crecer. Nosotros vamos a seguir teniendo trabajo, pero el problema, ¿sabes cuál va a ser? El problema va a ser que todo va a permanecer igual. Y el día que se acaben los recursos, recién nos vamos a poner a pensar. Por ahí va la cosa. Profe, entonces tenemos a Gamarra, Orbegoso, Salaverry. Y justamente Salaverry, que estaba en contra de Santa Cruz pues se enojó, le dio una batalla y finalmente lo derrotó en Socabaya y lo fusiló. Santa Cruz armó la Confederación Perú-Boliviana. Se armó, Perú y Bolivia se llegaron a juntar. Pero los que he mencionado hace un rato, tomando como base a Gamarra, el principal opositor, se fueron a Chile, hasta donde habían sido exiliados. Y en Chile fueron recibidos ¿por quién? Obviamente, por la gran autoridad chilena, entre Diego Portales y otros, que ya tenían un proyecto geopolítico. ¿Qué cosa quiere decir? De expansión al norte. Ah, su propio. Entonces, para finalizar esto, en las batallas de Buin y Yungay, Chile va a mandar incluso toda una comitiva de una flota de barcos. Creo que esa sería la primera guerra con Chile que vamos a tener. Pero peruanos apoyando a los chilenos, porque los chilenos ya por esencia tenían ¿qué cosa? Un proyecto geopolítico. Y que Perú y Bolivia se unan era un peligro para Chile. Entonces era necesario destruir la confederación, que no se fortalezcan. Dicho y hecho, se dio. Terminó el gobierno del señor Santa Cruz en 1839. ¿Y quién entra a gobernar? A ver, recuerda, dice la historia del Perú, tan mal gobernó, pero de nuevo lo eligieron. Ahora, Gamarra, el del Ejecutivo fuerte. Recuerden ustedes, Gamarra. Este Gamarra, que tuvo un pésimo gobierno, fue nuevamente elegido. Derrotado Santa Cruz, Gamarra sale elegido. ¿Pueden creer? Ahora, ¿alguna obra positiva en el gobierno de Gamarra, fuera de las tantas rebeliones que se dio en su gobierno? Descubrimiento del guano. Claro, acá va el punto del guano. Eso sí puede venir en el examen de admisión. ¿Cuál, profesor? Se da el primer contrato de guano con la Casa Quirós. Ajá. Profe, ¿qué cosa se da acá? El arrendamiento. Quirós era un tipo tan inteligente que ve al guano de las islas como riqueza. ¿Qué hace? Ve todas las islas de Chincha, las islas ¿no? que están ahí lleno de guano, y que ya Humboldt junto a Buscares le habían dado las bondades de la gran riqueza que teníamos, pero que no lo veíamos ni sabíamos cómo explotarlos. Un país que no era empresarial, un país que no tiene una visión, está pensando en eso, en los intereses personales o en la idea rentista de vivir arrendando cosas. Un tiempo de anarquía. Y en ese tiempo de anarquía, justamente ahí ya se había negociado el guano, pero como arrendamiento. ¿Cómo? A ver, ¿para qué me entiendan? Rapidito, para pasar al otro lado. ¿Qué pasó ahí? Quirós dijo, alquílame todo esto de acá, todo el guano, las islas, alquílame. Entonces, Quirós los utiliza. ¿Y qué hace Quirós? Fácil, se alquila todo. Dice, alquílame todo esto de acá. Y Perú le alquila. Y Quirós se va a llevar todo el guano y lo va a vender en Europa. Casi el 65% de guano se llevó a Europa. Imagínense, ¿quién ganó? Pues Quirós, pues la familia. Más se hicieron ricos acá. Los que hicieron el negocio también, pues. ¿Inversores? Claro, negocios ilegales, obviamente. ¿Y quiénes estaban ahí? Estaba el indio, estaba la clase media, que no existía todavía en ese tiempo, estaban los criollos y españoles, que van a ser los futuros presidentes de la historia del Perú, negociando bajo sus intereses, pero nunca viendo los intereses desde abajo. Repito, como la educación. ¿Correcto? Profe, bacán. Entonces, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz, Gamarra.
Pero Gamarra, al tratar de invadir Bolivia, muere en la batalla de Ingavi. ¿No? Bueno, dices, su almita se fue al paraíso. Tantas cosas que pueden narrar historiadores comprados, ¿no? Gamarra fue uno de los peores presidentes del Perú. Discriminador, racista, y no es por mencionarlo a él, en realidad creo que fueron todos. Y ni nos olvidemos de Ramón Castilla. Profesor, pero ¿cómo? Si él liberó a los negritos. Eso lo sabemos por encimita, pero por esencia sabemos que Castilla también fue racista. Profesor, entonces, repetimos una vez más para que te quede. Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz. Luego, Gamarra muere en la batalla de Ingavi y viene un tiempo de Amar. Y en realidad, miren muchachos, el tiempo de anarquía no es el tiempo de anarquía solo de este momento. La anarquía se vivió acá, casi en todos los gobiernos. Te pongo un ejemplo. Lamar entró a gobernar en 1827. ¿Hasta cuándo gobernó? 2 añitos. En el 29 le dan golpe de Estado. ¿Quién? Su amigo, Gamarra. Y a Gamarra también le dan golpe de Estado. ¿Es tiempos de Amar? Entonces, puedes darte cuenta que el primer militarismo, ¿qué es? Un tiempo de Amar, falta de dirigencia, falta de un líder, falta de alguien. O sea, si en ese tiempo hubiera existido un líder, pues no lo hubo. Repito, todos jalaban, y no es que jalaban, todos jalaban sus intereses. Ahora, mira, muy diferente, a lo que pasaba en Estados Unidos. Estados Unidos logra su independencia, 76. Pero con la lucha de los burgueses propios de ese lugar. ¿Y quién era Gamarra, Orbegoso, todos ellos? ¿Quiénes eran? Eran gentes de la alta clase. ¿Y los negocios con quién se hacían? Con gente de alto poder económico. España. ¿Ojo ahí? Profesor, ¿y el tiempo de anarquía qué es en sí? Cuando termina Gamarra, nadie va a saber quién toma la batuta para llegar, o sea, para liderar nuestro país. Menéndez toma el gobierno, le dan golpe de Estado. Luego de Menéndez entra Vivanco. A Vivanco le dan golpe de Estado, entra Torrico. Ahora de Torrico, también que está gobernando, otro golpe de Estado. Vivanco entra de nuevo. O sea, un caos total. Y cuando está Vivanco, él asume incluso, yo soy el más capaz, dice. Llama a todos los mejores. Miren muchachos, no sé si por ahí en TikTok han escuchado esto. Se creen los mejores. Siempre han gobernado. El directorio. ¿Y cómo está nuestro país hasta el día de hoy? Bien mal. El directorio. Nieto y Castilla le hacen la lucha, no dejan que gobierne el directorio. Entre ellos ahora se pelean, se siguen peleando. Finalmente en Carmen Alto, Castilla gana. Finalmente a Vivanco lo saca del gobierno. Vivanco, fuera del gobierno, a Manuel Menéndez le devuelven el gobierno. Menéndez dice, ¿yo qué hago acá? Ya llama elecciones y sale Castilla. Ramón Castillo. Y muchachos, acá hay un punto imprescindible. ¿Cuál, profesor? Hay tiempos en los cuales, sin saber nada, entre comillas, obviamente tienes que saber algo, podrías haber hecho el mejor gobierno. Recuerden, ¿cómo consideran a Castilla? Uno de los mejores gobiernos, ¿sí o no? Sí. ¿Pero por qué? Porque cuando Castilla entra, el guano, que ya en Gamarra se sacaba, el guano sube su precio. O sea, tener guano, ya en el tiempo de Castilla, implica ¿qué cosa? Que eres un país poderoso. ¿Había en otros lugares? Había. Pero el guano que teníamos nosotros era muy, pero muy, entre comillas, fructífero para la tierra. Y el Perú tenía casi todo el guano que el mundo requería, sobre todo Inglaterra. Su propio. Entonces, Castilla con todo ese dinero, vayamos a ver qué obras buenas hizo. Y desde acá, recuerda, desde Ramón Castilla hasta adelante, hasta Balta,
¿Qué le llaman? La prosperidad Falaz. falaz. Uy, profesor, la prosperidad falaz. Repito, ¿qué sigue? El robo, el saqueo de nuestros recursos. Pero propio ya se está exportando el guano. Sí, pero ¿qué se hizo por nuestra gran educación? Profe, la instrucción pública, pues, profesor. Pero la instrucción fue para instruir a los indios, para que sepan leer y escribir y esclavizarlos, entre comillas. Ahora, a sabiendas de que saben leer y escribir. Nunca se los trató de unificar a esta república. Profesor, y Ramón Castilla, ¿qué contrato va a hacer con el guano? El contrato GIPS, de consignaciones. ¿Cómo era esto? Claro que el Estado ganó un poquito más que el arrendamiento de Quirós, pero ¿cómo fue esto, profe? La empresa GIPS negocia con el Perú y ellos se acuerdan 70-30%, ¿no? 70% para el Estado, 30% para la casa GIPS. Y empieza también, aparte de todo eso, empezamos a prestarnos dinero, ¿no? De Inglaterra. Que obviamente eso ya se inició desde el tiempo de ¿quién? De San Marcos. Que ojo, como había tanta plata, se pagó esa deuda interna y esa deuda externa que teníamos con Inglaterra y también con la gente que había apoyado a la independencia, la gente rica, poderosa de Lima, que había apoyado a la independencia, que a un futuro se les había dicho que se les iba a pagar. Como ahora hay plata de sobra, ya pues hay plata para pagar. Pero eso va a venir todavía más adelante. Pero aquí se va a dar un escándalo, el escándalo de la consolidación en el gobierno de Rufino Echenique. Pero volvamos, Ramón Castilla, obras. El primer presupuesto nacional. ¿Qué más? Creó el primer ferrocarril. Lima, Cañar. Ramón Castilla. Primer gobierno. No, viene a haber una más importante. Claro, muy bien. La inmigración de los chinos colés. China, mira, ponte a pensar ahora, hijito lindo, bello, escúchame, ponte a pensar ahora. Los chinos en ese tiempo, o sea, China era un país de pobreza, terrible, hasta hambruna hubo. Los chinos, por muchas cuestiones, salieron de su país al mundo. Los empresarios peruanos, ingleses también, por cierto, los trajeron al Perú. Como que el Perú es el sueño, como hoy decimos, el sueño americano era el sueño peruano en ese tiempo. Venir al Perú era hacerte rico. ¿Por qué estaba haciendo? Por el guano. Pero cuando los traen acá, ¿qué es lo que pasó? Los convirtieron a esclavos. ¿Quién los va a defender? Si en su país incluso están pasando por hambruna. Piensan que a los chinos que han venido de allá, de la zona del oriente, ¿quién los va a defender ahora? Si en su propio país no hay quien los defienda. Y los peruanos, para eso sí valemos. ¿Pero quiénes? ¿Nosotros? Perdón, ¿los indígenas? ¿Los negritos? ¿Los mestizos? ¡No! Criollos, españoles que se quedaron, que ahora tenemos que llamarlos ya peruanos, que se apoderaron de ese momento para sacar guano, incluso gratis con los chinos. Y luego llevarlos ¿a dónde? A zonas cañaverales. ¿Para qué? Para el vino, para que trabajen en las, digamos, fábricas de vino o de uvas, ¿no? Etcétera. De todo gratis, porque habían llegado al Perú. ¿Cómo? Esclavos. Entonces, ¿dónde queda esa idea de nuestro país? Castilla no era racista. Ahí te puedes dar cuenta. Ahí te puedes dar cuenta muchas cosas. Pero profesor, en el tiempo de Ramón Castilla había tanta plata. Shani Hun dice lo siguiente, ¿no? Un economista norteamericano dice que el Perú tenía 10 veces el presupuesto de los Estados Unidos. ¿Qué? Imagínate tú, profesor. Entonces, los chinos, ¿qué son ahora? China, ¿qué es hoy ahora? Es una potencia mundial. ¿Y el Perú qué es? ¿No? ¿Sí saben qué es? Sí seguimos teniendo riqueza, pero ¿qué hacen? Los que ven nuestras riquezas, los que están afuera, ven nuestras riquezas como ganancia para ellos. Y acá en el Perú, ¡hey, escucha! ¿Y en el Perú qué se ve?
Y en el Perú los oligopolios se mezclan sus ideas de intereses económicos con los que están afuera, saqueando nuestro país. Profesor, salgamos de Ramón Castilla. ¿Quién viene? Echenique viene acá. Hay uno con Brasil. Herrera da Ponte Ribeiro. ¿Recuerdan? El Perú entrega la zona que está hacia la zona este, la parte punta, entrega a Brasil. Bueno, según se dice, la cuestión causal acá era para que nos deje salir al Amazonas. En realidad, no hay una causa hasta el día de hoy investigada como tal, pero fue tan tonto entregar un territorio gigantesco al Brasil. Pero en el caso de Echenique, ojo, otro racista de la historia, mucha atención, ojo acá, se va a dar el escándalo de la consolidación. ¿Recuerdan? La deuda interna, la deuda externa, se estaba pagando ya, se estaba pagando, todo. Pero ¿qué pasó en el tiempo de Echenique? Escuchen, en el tiempo de Echenique, empieza la gente a venir, como había plata por el guano, dice, señor, ¿sabe qué? A mí me han, yo en tiempo de la independencia presté tanta plata. Acá está la firma de San Martín. Firma que ya había sido... Claro, plagio. Claro, y se va a pagar tanta plata. Ahora, pero escúchame tú, niño. Escúchame, ¿a quién se va a pagar? ¿Al indio? ¿Se va a pagar al mestizo? ¿A las guerrillas y montoneras que en Junín, Ayacucho, nos dieron la independencia? No, muchachos, se va a pagar a los criollos y a la alta clase social y a esos ricos. Y con eso se volvieron hombres riquísimos. O sea, robando a nuestro país con firmas falsas. El escándalo de la consolidación. Y claro, Echenique, como ya pues no lo aguantaron, Ramón Castilla dijo, tengo de nuevo que tomar la batuta, y Ramón Castilla entra de nuevo como presidente. Obras de Ramón Castilla. Fuera, atención, antes de que avancen. En el primer gobierno de Castilla, pregunto, ¿cuál fue el lema de Castilla? Tuvo un lema: orden, unión, ordenamiento y apaciguamiento nacional. Regresamos. Segundo gobierno de Castilla, obras. Las consignaciones siguen, pero ahora también con los peruanos, los hijos del país, decían. Varias veces ha venido en el examen de admisión eso. Varias veces ha venido en el examen de admisión. ¿Cuál, profesor? Esto lo que te voy a narrar acá es lo más importante, creo que en todo lo que te he detallado ahorita. Y viene el examen. O sea, las consignaciones que se hacía con la casa Gibbs, ahora también se van a hacer ¿con quiénes? Con los peruanos ricos y poderosos, los saqueadores. Muchachos, yo creo que todos tenemos derecho a negociar y a... son nuestros intereses dentro de la economía y a ganar dinero, ¿sí o no? Pero ganar bajo la idea de que otros sigan siendo esclavos, sigan siendo pobres o no tengan educación y no hay un palmar democrático, eso es lo que hasta el día de hoy nos ha sucedido. Y la gente, cuando tiene un poco de ignorancia, se contenta con tener un trabajo mísero que te da el que está arriba. Profe, por favor acá, anarquía. Vivanco quedó, recuerden. Y de Vivanco en Carmen Alto, ¿quién ganó? Castilla. Menéndez tomó el gobierno, llama a elecciones, Castilla entró al gobierno. Castilla, Echenique, Castilla. Ahora, de Castilla, pregunto, de Castilla, ¿quién viene? Claro, viene San Román. San Román, obras. ¿No hay obras en San Román? Sí hay una. Y que ya vino en el examen. Menciónenla, vamos. El sistema métrico decimal que hasta el día de hoy existe. Esa. Ahora, profe, San Román, Peset o 10 Canseco.
10 Canseco. Y cuando viene 10 Canseco, ya también por ahí está entrando ya a gobernar PC y terminaría Mariano Ignacio. ¿Seguro? No, el que termine es Balta. Pero acá hay algo que tenemos que explicar. ¡Profe! Claro, pues tienes que explicar. La guerra con España. El combate de 2 de mayo de 1866. Cuando España vino acá con una expedición científica, entre comillas, ¿vino por eso? ¡No! Ellos habían venido, supuestamente el pretexto era para cobrarnos la deuda de la independencia, pero habían venido por nuestros recursos, el guano. Recuerda que en Europa se está viendo el tiempo de la segunda colonización después de América. O sea, que Europa todavía seguía pensando que los americanos éramos salvajes y vivíamos en tribus y etcétera y etcétera. Y entonces ellos dicen, esos recursos que ahora han surgido como el guano y el salitre que ya se hablaba, fuera del carbón, hay en Perú. Y Perú nos debe la deuda de la independencia, batalla de Ayacucho, la capitulación de Ayacucho. Ellos han dicho que nos van a pagar, no nos han pagado, hay que volver, pero si volvemos de frente haciéndonos la guerra, caramba, Perú, Chile, Ecuador se pueden unir. Entonces, vamos a entrar, pero vía pacífica, diciendo que venimos a hacer una expedición. Qué egoístas, Entraron, bombardearon a Chile en Valparaíso. Obviamente que Chile nos sacó todo su arsenal, vivos también, y luego pasaron a Perú. Pero en el Perú, el combate de 2 de mayo de 1866, ganamos un héroe, ¿no? José Gálvez. Y sin tener casi armamento, o armamento de poco nivel en relación a España, que era una potencia total, los derrotamos en el combate de 2 de mayo. Pero ¿cuál es la verdad entre Peset, Mariano Ignacio Prado? Dos cosas. Peset, cuando los españoles están acá, firma el tratado Vivanco-Pareja. ¿Pero por qué lo hace? Si el tratado era lesivo al Perú, teníamos que entregar las islas de Chincha y pagarle lo que le debíamos. Pero no hubiera habido guerra, pues. Pero ¿qué pasó acá? España estaba ganando posición. Entonces, ¿quiénes van a considerar a Peset como traicionero, traidor a las causas del Perú? Porque ha firmado el tratado Vivanco-Pareja los más ricos de este país, los hijos del país, los consignatarios. ¿Quiénes más? Los otros ricos que vivían del guano, del salitre y de otros recursos que había. Él dice, si España los dejamos avanzar, estos desgraciados se van a quedar con todo. Y discúlpenme, pero decir España es mucho. De los ricos españoles que vinieron acá, poderosos españoles contra los poderosos de Perú, saqueadores de nuestro país. Ellos crearon la guerra con España. Para que ustedes en los libros vean, la guerra con España, Perú se enfrenta a España. Mira, Peset, maldito traidor, ha firmado el tratado de Vivanco-Pareja. Entonces, Mariano Ignacio Prado, este guanuqueño, contratado por los grupos de poder, se revela desde Arequipa. Dice que se revela. Es un hombre poderoso. Mariano Ignacio Prado era un hombre poderoso, aliado a las élites de poder. Y les hago una pregunta. ¿Hoy las Fuerzas Armadas no estarán ligadas a las fuerzas de poder o a los grupos de poder? Sí. Bueno, eso queda a interpretación de ustedes. Muchachos, profe, ¿y qué pasó? Se dio la guerra. Murieron tantos indios, negritos, personas de clase baja, mestizos y el ejército. ¿Murieron los ricos? ¿Los que generaron esta guerra? ¿Cuál es acá el punto central de la guerra? El guano. ¿Quién lo quiere? Los ricos españoles. ¿Pero quién no lo quiere entregar? Los ricos peruanos. ¡Ajá! Una guerra inventada donde nosotros y quizás nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos fueron a la guerra. ¡Profe! Entonces, eso pasó, Peset, Mariano Ignacio Prado. Muy bien, terminó Mariano Ignacio Prado y entra José Balta, el último presidente de esta etapa. Pregunto, José Balta. Vamos, obras. Balta. El contrato Dreyfus con
Francia. Ojo, guano. Seguíamos teniendo guano. Profe, una consultita. ¿Ganamos la guerra con España? Hace ratito dijo que sí. ¡Ey! La realidad es que esa guerra nunca la ganamos. Sino que España, los ricos españoles y sus buques como el batallón Numancia, el buque Numancia, se habían quedado sin municiones. Ya no había combustible. Claro. Y en ese momento, cuando ellos no habían sido derrotados, sino se retiran a San Lorenzo, 2 barcos peruanos, nuevecitos, estaban llegando a Perú. El Monitor Huáscar y la fragata Independencia. Que se había comprado. Los riquillos peruanos habían comprado ¿para qué? Para la guerra. Pero llegaron tarde, Pero cuando los españoles descansaban en San Lorenzo después del combate de 2 de mayo, que nosotros asumimos como victoria, ellos ven a esos 2 buques peruanos. Dicen, no, ya. Se asustan y dicen, no, que quede ahí nomás ya la guerra. La guerra en realidad nunca la ganamos. Fue un empate. ¿Qué? En realidad. Los que sí ganaron, sí fueron los ricos peruanos. Eso es real. Busquen, entren, daten, busquen Facebook libros con información histórica relevante y ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Muy bien, profesor Che. Ahora, vamos a Balta. Balta, obras. Vamos de nuevo. El contrato Dreyfus, ¿con qué país? Francia. Guano, sí, como se dice, ¿no? Tanto nos saquean. Y el Perú sigue brotando recursos naturales. Se mamó. ¿Y por qué entonces, profesor, el Perú no puede crecer en base a la ciencia, la tecnología, una educación esmerada en el pensamiento, bajo la consolidación de un crecimiento económico en torno a su gente? Porque nunca se invirtió correctamente en la educación. Se invierte en la educación, pero meramente, solamente para enseñarles a leer y escribir, mas no para pensar. Independencia. Profe, bacán, falta otra obra. Lima Oroya, ferrocarril. Ferrocarril Lima La Oroya, muy bien. Provincia Tarapacá. Se creó la provincia litoral de Tarapacá, sí, muy buena obra, también puede venir en el examen. Se creó el departamento de Huánuco también, ¿no? En ese tiempo. Bien, todos repetimos. ¡Ey! Vamos, La Mar, Gamarra, Orleoso, Salaveni, Santa Cruz, Gamarra, Tiempo de Anar, Quibanco, Castilla, Echenique, Castilla, San Román, 10, Canseco, PC, Mariano Ignacio Prado y Valenta. Profe, y Balta también era así de la clase baja, ¿sí? Muchachos, es para que ustedes reflexionen. Todos son de la alta clase social pudiente. Alguien de abajo no va a salir. ¿Por qué no? Porque los de arriba no lo van a permitir. Y segundo, los de abajo no tenían un nivel intelectual. Ni tenemos. Creo que claro, es más que claro. Entonces, profesor, avancemos. Avancemos por acá. Terminamos. Manuel Pardo. Y creó el primer partido político del Perú, el Partido Civil. Un año antes. Y con ese partido gana las elecciones. Y Manuel Pardo, hombre rico y poderoso de este país, que bueno, no podemos tildarlo también o criticarlo de tan mal gobierno, porque él empieza, si te preguntan en el examen de admisión, el primer estatizador del Perú no fue uno de la derecha o el de la izquierda, fue uno de la recontraderecha. Fascista. Una de la ultra. Manuel Pardo representaba la ultraderecha peruana conservadora, con ideas también liberales con relación a su gente. Pero bueno, profe, no entiendo. ¿Qué es la estatización? Recuerden la guerra con España. Entonces, Chile ya tenía negocios con Inglaterra. Había un negocio con Inglaterra. Y los chilenos, medio ingleses, y no tienen nada de malo, por cierto,
Creo que el negocio, no hay nada, no hay ningún problema ahí. Pues, ¿qué es lo que va a pasar acá? Para proteger nuestros recursos, Manuel Pardo estatiza el salitre. ¿Por qué? Porque ya el guano había bajado su nivel de excelencia como tal. Entonces, pero aparece un nuevo recurso en Perú, el salitre. Mundialmente, es como hoy, ¿no? Hoy, muchachos, para que todo lo que ustedes hablado, hoy, el recurso es el litio. Y te voy a dar un dato. Hoy el Perú tiene uno de los recursos más grandes de litio que las máquinas y recursos tecnológicos necesitan para funcionar. Y en el Perú se ha descubierto eso. ¿Por qué creen la guerra que se da ahora? Profe, una consulta. Y Manuel Pardo, aparte de eso, ¿qué hizo Manuel Pardo? El primer presidente civil, pero de la alta clase. Ojo ahí, ya no es militar, es civil. Sí, civil, pero de la alta clase. Ahora, recuerda, no gobiernan los militares, pero Manuel Pardo tiene uno y que casi la mitad de sus ministros eran militares. Ojo ahí. Pero antes de Manuel Pardo, hablemos de algo. Miren, Manuel Pardo, antes que entre, ¿quién estaba? Balta, ¿sí o no? Balta. Y ahora, recuerden, se da la rebelión de los hermanos Gutiérrez. Al punto, profesor. Pero si los Gutiérrez, los hermanos estos, Tomás, qué sé yo, Marcelino, ellos eran ministros de José Balta. Balta llama a elecciones y gana, pues, Manuel Pardo. ¿Y qué piensan los militares? Nos van a quitar el poder. Entonces, toman prisionero a Balta, no a Manuel Pardo, a Balta. Claro, así como un golpe de Estado. Pero, ¿cómo tú le vas a dar golpe de Estado a Balta? Porque más allá de todo, Balta no gobernó tan mal. Entonces la gente obviamente se va a ir en tu contra, pues. Obviamente. Vayamos al punto, al contexto. Escuela, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú. Fuente. Ministerio de Economía. La economía del Perú está creciendo o está cayendo. Muchachos, la economía peruana está creciendo. No te creo. Muchachos, entonces ¿cómo? Si está creciendo, ¿cómo lo saco? Igual acá. Okay. Si Balta no tuvo un tan mal gobierno, ¿cómo lo tomo prisionero, lo saco? Y a Manuel Pardo no reconozco las elecciones, lo saco. Pensando que nos van a quitar el poder a los militares que ya gobernamos desde tanto tiempo. Al Pardo, al ganar las elecciones, se da eso. Entonces, ¿la gente qué hizo? Como la gente apoyaba a Balta y obviamente también a Pardo, se da pues una lucha social, una anarquía. Finalmente pues a los hermanos Gutiérrez, cuando ellos salen, ¿no?, a plantear, hemos hecho esto, el pueblo se le va a ir en contra. Y el mismo pueblo los va a colgar en una catedral de Lima. A los dos. Es más, van a hacer caer sus cuerpos ya mutilados. Lo van a hacer caer, mira, al piso. Desde arriba así. Más o menos 9 metros. Descendió. Mutilados. Y ahí encima van a poner a otro hermano y lo van a quemar. Es a eso lo que no queremos llegar el día de hoy. Por eso yo ayer hablaba con ustedes, hay que hacer un acuerdo y pensar en los intereses, no del pueblo, de la izquierda o la derecha. El pueblo somos todos, seamos izquierda o seamos de derecha. Todos somos el pueblo. Medio. Y hay que pensar en todos, no en una parte o en la otra parte nada más. Ay. Profesor, bacán. ¿Puedes repetir, profe? Claro. Gamarra, Orbegoso, Salaverry, Santa Cruz. Gamarra, Anar, Vivanco, Castilla, Chedique, Castilla.
San Román. Y Están Seco, Peseto, Mariano Ignacio Prado y José Balta. Bien, Balta finalmente pues será fusilado por la comitiva de los hermanos Gutiérrez, y los hermanos Gutiérrez igual van a ser trasquilados por el pueblo. Finalmente Manuel Pardo gana las elecciones y entra al gobierno. La estatización a Salitre. ¿Y quién me dice algo en relación a la guerra del Pacífico? Él firmó algo. El tratado secreto. Claro, también con Argentina, ¿no? Hablando de Argentina. Pero Argentina, Chile son más vivos, son más geopolíticos, son más pensantes, son más vivoraces en ese tiempo. Bueno, no sé cómo será hoy. La cosa es que Chile, Perú dice, ¿no? Hay que unirnos con Bolivia y también con Argentina. ¿Por qué? Porque ya hemos descubierto que Chile, hace 40 años atrás, tiene un proyecto geopolítico. ¿Cuál? Está viendo nuestro guano, el Salitre, como sus recursos. Está pensando invadir, bajo el pensamiento geopolítico de Diego Portales, recursos, igual que la guerra con España. Los ricos chilenos contra los ricos peruanos. Conocido como la guerra del... Claro que acá sí, en el aspecto político, podemos decir que Chile sí estuvo presente su aparato político. Okay. No necesariamente fue económico, o sea, no necesariamente fue un negocio o el oligopolio de los chilenos ingleses unidos, no, sino también fue un fuerte apoyo político chileno y un apoyo político inglés, sobre todo en armas. Muchachos, dicho y hecho, ¿quién va a ganar una guerra? ¿Quién tiene más? Armas. Y quien geopolíticamente ha planteado bien la guerra. Y eso es lo que se va a dar. Luego de Manuel Pardo, viene la guerra del Pacífico. ¿De qué hemos hablado? De los presidentes de la historia del... Nos ha faltado. Mira acá. Primer, Mili. ¿De qué año? ¿De qué año? ¿Hasta qué año? 1862. ¡Cámbiale! Ahora, se divide en dos tiempos. La anarquía. ¿Y cuál es el otro? La prosperidad falaz. Ahora, recuerda, la mar, Gamana, Orbegoso, Salaberry, Santa Cruz, Gamana. La anarquía. Castilla, ojo, Vivanco, Castilla. Echenique, Castilla, San Román, 10, Canseco, la guerra con España, Peset, Mariano Ignacio Prado y José Balta, que gobernó hasta el 72. Del 72 hasta 1876, el gobierno de Manuel Pardo, el primer gobierno civil de la historia del Perú.